en Hechos capítulo 1, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. Hechos capítulo 1, del 1 al 9. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra en este día delante de nosotros, Dios mío, y el poder de tu Espíritu, Señor. Sé tú ministrando nuestras vidas en esta hora, Dios, conforme a nuestra necesidad. Exhórtanos, edifícanos, consuélanos, ayúdanos a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Como un pequeño antecedente, comienza diciendo la carta de los Hechos en el primer tratado, oh Teófilo. Entonces esto nos habla de que hubo un primer tratado, y este primer tratado simplemente es la carta o el Evangelio según San Lucas. Hechos fue escrito por Lucas, o el doctor Lucas. Era un doctor en medicina que acompañaba a Pablo en sus viajes, era fiel amigo de Pablo, y había escrito a Teófilo, un gobernante de aquella época. Dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en el que fue recibido arriba. Entonces el Evangelio según San Lucas termina con la ascensión de Jesucristo. Este fue el primer tratado. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo, después de que padeció, después que fue crucificado y que resucitó, se apareció por varios días, por 40 días, se apareció con un cuerpo glorificado. Esto no es suposición, no es cuento, esto es bíblico. Jesús se les aparecía a sus discípulos constantemente por un periodo de 40 días, dándoles instrucciones. Y a lo último de este periodo de tiempo, estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y esto es justamente lo que nos dice el Evangelio según San Lucas. Dice: el cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús estaba hablando de la promesa del Padre, y aquí lo hace referencia, un paralelo con el bautismo del Espíritu Santo. Y es interesante que Jesús no dice que esperasen la promesa del Padre como oyeron que fue profetizado, aunque fue profetizado en el Antiguo Testamento. En varias instancias en la Biblia, en el libro de Jeremías, habla de que recibiremos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. El libro de Ezequiel también nos habla de que seremos renovados, seremos transformados.
y que Dios pondría de su Espíritu dentro de nosotros para que podamos andar en sus caminos. No hay otra forma de vivir una vida agradable delante del Señor si no fuera por la ministración, por la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero en esta ocasión dice, la promesa que oísteis de mí. No está diciendo Jesús que las profecías del Antiguo Testamento no eran relevantes o no eran importantes de citar, sino está haciendo un énfasis. Él está diciendo, ustedes oyeron esta promesa de mí, directamente de mí. Le está diciendo a los apóstoles en su ministerio terrenal, mientras Jesús predicaba y enseñaba, Él hablaba de que el Espíritu Santo iba a venir a la vida del creyente. En realidad Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no va a venir el Espíritu Santo. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque Jesús en su cuerpo físico estaba limitado. La presencia de Dios en la representación del cuerpo de Jesucristo estaba limitada en esta tierra. Pero cuando Jesús asciende al cielo y envía la promesa del Padre, el Espíritu Santo, hoy en día la presencia de Jesucristo es ilimitada sobre la faz de la tierra. ¿Verdad que sí? Estamos gozando aquí de una presencia maravillosa. Usted dice, yo siento en mi corazón que el Espíritu Santo está ardiendo como un fuego, y lo mismo lo pueden decir creyentes al otro lado de la tierra. El Espíritu Santo fue la promesa del Padre y Jesús corroboró esa promesa, y luego dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, una promesa tiene cumplimiento. Jesús dice, la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Y luego dice, ustedes van a ser bautizados. Está hablando de un hecho, de una realidad que iba a tomar lugar en la iglesia del Señor, en el cuerpo de creyentes. El bautismo del Espíritu Santo, la era de la iglesia no ha terminado. El bautismo del Espíritu Santo de Dios no ha pasado de moda. Tiene cumplimiento. Jesucristo dijo, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y yo le aseguro por la autoridad de la palabra que si usted es un creyente en Jesucristo, usted es un candidato para ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. No viene automáticamente. Usted va a tener que recibirlo. Usted va a tener que buscarlo, usted va a tener que aceptarlo, usted va a tener que desearlo, usted va a tener que reconocer su gran necesidad de una impartición de poder de lo alto que se llama el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. La unción le llamamos a la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el propósito principal de la unción? La Biblia dice en ciertas ocasiones que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites, dice Santiago. Pero también Juan nos recuerda que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, es un hecho, usted puede darlo por sentado que usted recibe lo que ha pedido, conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender cuál es el propósito de esa investidura de poder. ¿Cuál es el propósito de la unción de Dios en nuestra vida? Porque puede ser malinterpretada, puede ser tergiversada. En la iglesia primitiva hubo alguien que vio que los apóstoles imponían las manos, vio que Felipe imponía las manos y las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Un tal Esceva, dice la Biblia, ¿verdad? Y se acercó a los apóstoles y dijo, denme a mí ese poder. ¿Cuánto quieren por ese poder? Yo les compro. ¿Qué tengo que hacer para yo recibir esa unción? Yo quiero esa unción. Estaba deseando el Espíritu Santo, pero lo estaba deseando con las motivaciones equivocadas. Y el apóstol Pedro tuvo que decirle, perezca tu dinero contigo. Estás lleno de maldad. Entonces, si entendemos cuál es el propósito principal de la unción del bautismo del Espíritu Santo, lo vamos a recibir facilito. Eso se va a convertir en una realidad en nuestras vidas
sin ningún esfuerzo de su parte. Y en realidad no hay esfuerzo de nuestra parte que pueda torcer el brazo de Dios para que Él nos dé de su Espíritu, porque Él ya lo ha dado. Pero la manifestación de la unción depende de la motivación de nuestro corazón. ¿Ha venido sobre usted el Espíritu Santo como llama de fuego, como un fuego abrasador? ¿Ha recibido usted el bautismo del Espíritu Santo? Todo creyente es un candidato para recibir la unción que le ayuda a cumplir los planes de Dios. Si ha recibido la unción, ¿está usted viviendo bajo la unción? ¿Qué ha hecho con la unción? Cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, Jesús asegura que es una promesa que tiene cumplimiento. Y cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, en otra parte de la Biblia, Juan el Bautista dice, hay alguien que viene después de mí, que es mayor que mí, yo no soy digno de desatar su calzado, Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tenemos que entender qué significa esa palabra fuego, porque fuego, fuego, fuego no es cantar 10 veces del mismo corito, no es saltar, no es sacudirse. El Espíritu Santo y el fuego son dados en la vida del creyente para purificación, para transformar, para empoderamiento, para que la persona pueda cumplir con los planes divinos. El fuego tiene la capacidad o tiene la cualidad de purificar. El fuego consume todo lo que es perecible y no puede consumir lo que es precioso. Cuando usted aplica fuego al oro, todo lo que no es oro, o mediante el proceso de la refinación, todo lo que no es oro se consume, toda la escoria se consume. Primera evidencia de que nosotros estamos bautizados por el Espíritu Santo de Dios es que empezamos a vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios. Ya no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay un gran peligro cuando el creyente no sabe discernir entre lo mundano y entre lo espiritual. Y la iglesia tiene que pararse firme en definir qué es lo sacro, qué es lo santo. Y por eso usted y yo necesitamos no solamente la unción del Espíritu Santo, pero otra evidencia de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida es que usted ama la palabra, porque el Espíritu Santo quiere revelar a Cristo en su vida, quiere forjar a Cristo en su vida, y esto lo hace a través de la palabra. Y la palabra también es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra y la unción nos ayudan a poder establecer la diferencia entre lo sacro y lo mundano, para poder vivir una vida recta delante de Dios. Jesús les habla sobre el bautismo del Espíritu Santo y lo primero que preguntan a los discípulos, dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Usted ve, los discípulos eran creyentes, con buen corazón, con buenas intenciones. Habían pasado varios años, por lo menos 3 años, bajo las enseñanzas de Jesús. Habían visto milagros, señales y prodigios, habían visto la majestad, la deidad de Jesucristo. Y sobre todo, estos discípulos ya eran testigos de la resurrección de Cristo. Para ellos Cristo ya no era un profeta más, ya no era el maestro. Ellos ya entendían que era el Hijo de Dios porque murió, le vieron morir en la cruz y ahora le ven por 40 días apareciendo con un cuerpo glorificado, un cuerpo que traspasaba las paredes, ¿verdad? Lo vemos esto cuando estaban encerrados los discípulos por temor después de que crucificaron a Jesucristo, por temor de que ellos fueran perseguidos, puertas cerradas, y de pronto se aparece Jesús en medio de ellos, sin tocar la puerta, sin abrir.
el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo glorificado después de la muerte. Pero todavía no habían entendido el plan de Dios. Jesús les dice, van a recibir la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Él dice, oh, la promesa del Padre. Ahora dice es que Israel va a ser libre del yugo romano. Ahora vamos a volver a tomar el reino nosotros. Dice, restaurarás el reino a Israel. ¿Qué me dice esto, hermano? Que una cosa es ser creyente y otra cosa es tener revelación de los planes de Dios. Esto me dice a mí que la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo tomará de lo de Él y nos lo dará a conocer. El bautismo del Espíritu Santo es esencial para entender los planes de Dios, los propósitos de Dios. Ninguno de aquí hemos caminado 3 años con el Señor, no hemos comido con Él, no hemos dormido con Él, no hemos visto milagros de hacer. Los discípulos tenían una relación cercana con el Señor, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay un claro entendimiento de los planes de Dios. Él es el que nos revela los propósitos de Dios. Ahora, Jesús no quiere tener secretos con nosotros. Si leemos el texto, parece ser que Jesús estuviera diciendo aquí que es como si les dijera, yo no les puedo decir a ustedes qué es lo que va a pasar. Porque dice, Señor va a restaurar el reino en este tiempo. Y Él les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre en su sola potestad puso. Esto no quiere decir que Jesús quiere tener, ni Dios quiere tener secretos con nosotros. Pero hay ciertas cosas que Dios se las reserva. Como por ejemplo su venida, que implica prácticamente esto, cuando se va a manifestar el reino de Dios. Jesús dice, eso no les toca saber a ustedes. Jesús en su naturaleza humana dijo que ni Él mismo sabía cuándo sería el tiempo del fin, el retorno del Señor Jesucristo. Vendrá como ladrón en la noche, y es por eso que usted y yo tenemos que vivir una vida conforme al plan de Dios. Y para eso necesitamos la unción de Dios, necesitamos el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 26, Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre, está orando al Padre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre. Jesús también les dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos, porque todo lo que he recibido del Padre les he dado a conocer. Jesús no quiere tener secretos con nosotros. Ahora mire, estudiando el significado de la palabra recibiréis, dice recibiréis poder. Quiere decir alcanzar u obtener. Dice recibiréis poder, pero dice cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. En primer lugar, el poder es el producto de haber recibido al Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder. Para recibir poder tenemos que recibir al Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que recibir su señorío. No tiene que ser un concepto nada más en la vida del creyente. Oh, yo soy creyente, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y permítame decirle algo aquí en esta hora. Y le pido de antemano, le pido perdón si es que le ofendo con esto, pero tengo que decirle. Dígale, perdónale al pastor por lo que va a decir. No, si es que le ofende. Pero hay personas que confunden la manifestación del Espíritu Santo de Dios con muchas cosas. Y eso tiene que ser aclarado. Hay personas que dicen, se me paran los pelos, siento a Dios. La parada el erizarse su piel no tiene
una relación directa con la presencia de Dios. Y si usted está esperando sentir algo en su cuerpo para decir que Dios está presente, se va a perder de grandes bendiciones. Porque usted no tiene que sentir para experimentar a Dios, usted tiene que creer. Usted ve, cuando yo me reúno con hermanos en Cristo, donde dos o más estén reunidos, ahí está el Señor en medio de ellos. Cuando yo camino, cuando yo estoy orando, cuando estoy caminando, haciendo mis caminatas, mi meditación, yo creo que Dios está ahí. Yo no estoy esperando, oh, no siento nada, Dios no está aquí. Entonces hay conceptos que tenemos que dejarlos de un lado. Y si usted es uno de ellos, por eso le pedí perdón, ¿verdad? Que hay personas que dicen, mira, Dios está aquí. El poder de Dios se manifiesta cuando usted abraza, cuando usted vive bajo el señorío del Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros. Pero dice, recibiréis. Ahora, ¿usted ha hecho alguna vez una orden en Amazon o una orden en línea y la manda por UPS o por Federal Express? Y a veces ellos piden que usted firme. Y si no firma, no le dejan el paquete, ¿verdad? Lo que dije al principio, no es automático que usted cree en el Señor Jesús y el bautismo del Espíritu Santo viene sobre usted. Usted cree en el Señor Jesús, la Biblia dice, usted es sellado con el Espíritu de la promesa. Lo hemos estudiado en ocasiones anteriores aquí. Para usted venir a Cristo, usted tiene que ser atraído por el Espíritu de Dios. Usted no puede venir a Cristo por sí solo. Entonces, el Espíritu Santo viene obrando en la vida suya desde que usted nació para traerle a los pies de Cristo. Usted viene a Cristo, usted es sellado con el Espíritu de la promesa. Pero esa infusión de poder, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser recibido. Recibiréis poder. Por eso es que la palabra recibir quiere decir alcanzar u obtener. Usted tiene que querer, usted tiene que recibir. Yo le puedo dar un regalo a usted y usted puede decir, no lo quiero, no lo recibo. Usted tiene que recibir ese poder. Tiene que procurarlo. La palabra poder, como usted sabe, es una palabra bien profunda. Nos habla no solamente de autoridad, nos habla no solamente de un poder como el que nosotros conocemos, sino nos habla de una potencia milagrosa. Hemos hablado antes de esto. El original de la palabra poder es dunamis, de la misma palabra de la que se origina la palabra dinamita. Entonces habla de una potencia. Habla de un poder milagroso, de un poder explosivo. Recibiréis poder. Una vez más, ¿qué es poder? Los poderosos del mundo miden su fuerza y su alcance por los millones que poseen. Otros miden su poder por la fama que tienen, quién vende más, quién es el más conocido. Para el creyente, una vida de poder es una vida de testimonio, una vida que da a entender al mundo que le rodea que usted ha sido transformado por un poder sobrenatural. Esa es una vida de poder. No tiene que ver, el poder no tiene que ver con fama, no tiene que ver con talentos. Tiene que ver con una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Una vida de testimonio. Es importante. La Biblia dice que mejor que la plata es la buena fama. Y para el creyente una vida de testimonio es importante. Ahora, yo le voy a hacer una preguntita, no me la tiene que responder. ¿Qué dice la gente de usted? Debemos preguntarnos eso. Yo creo que conviene preguntarnos.
constantemente. ¿Qué dice la gente de usted? Un predicador decía, si es que no estamos nadando en contra de la corriente es porque estamos arrastrándonos con la corriente. Y Adrian Rogers decía, el creyente va a tener en algún momento un choque frontal con el reino de las tinieblas. Y decía, el creyente que no tiene un choque frontal con el reino de las tinieblas es porque está yendo en la misma dirección. Ese choque frontal se pone por evidencia cuando nuestro testimonio es puesto a prueba. ¿Qué dice la gente de usted? ¿Está contra la corriente? ¿O está siguiendo la corriente del mundo? Y también el testimonio tiene que ver con lo que dice Dios de usted. Y no estoy hablando de lo que dice Dios de mí, que yo soy su especial tesoro, yo soy un rey, un sacerdote, soy un ungido, soy escogido para proclamar. No, eso no. Pero ¿qué dice Dios de usted? ¿Podrá decir Dios de usted, ven buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel. Una vida de testimonio es una vida de, escuche esto, el principio del reino, una palabra conocida mundialmente. El principio del reino es el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Una vida de testimonio es una vida de amor y de compasión. El día viernes hablamos sobre que la iglesia no puede estar encerrada en una burbuja. La iglesia está para activar el amor y la gracia de Dios a favor de los que todavía no han conocido del Señor. No estamos para reclamar nuestros beneficios como miembros del club. Estamos para proclamar la bondad, las misericordias de Dios. En varias ocasiones en la Biblia, personas que eran ajenos a los pactos divinos recibieron grandes bendiciones de Dios, porque Dios ama al pecador. Y la iglesia debe meterse eso muy adentro de su mente y de su corazón. Una vida de testimonio es una vida de amor, de compasión, amor dentro y fuera de nuestro contorno inmediato. Amor dentro y fuera de nuestra zona de comodidad. Amar a los que nos aman, muy fácil. ¿Verdad que sí? Tratar bien a los que nos tratan bien, facilito. Si hoy me pagaste el almuerzo, mañana yo te pago el desayuno. Dentro y fuera de nuestro contorno inmediato. La Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos maldicen y nos persiguen. Sea una vida de testimonio. Es una vida de perdón. Es una vida de perdón. Hermano, en mi experiencia yo he podido llegar a la conclusión, a lo mejor usted sabía esto, pero yo en mi experiencia he podido llegar a la conclusión de que el perdón no es humano, es divino. El perdón vino del cielo en la persona de Jesucristo. Y para usted perdonar, usted va a necesitar la unción de Dios. Para poder perdonar hay que dejar atrás el pasado. Para poder amar a nuestros enemigos hay que saber perdonar. Una vida de testimonio también es una vida de servicio. ¿A quién estamos representando? A Jesús. Jesús es amor, Jesús es perdón y Jesús fue el ejemplo de un siervo. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir.
Una vida de testimonio es una vida de mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. El propósito principal de la unción: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Seréis testigos. Y por eso es que es necesario anhelar la unción de Dios. Es necesario recibir, alcanzar la promesa del Espíritu Santo, llenarnos de ese poder que nos da una vida de testimonio para poder ser testigos. Hay personas que presumen de unción, pero no viven en el principio del amor, de la compasión, del perdón, del servicio, de la mansedumbre. No viven. Me seréis testigos. Una vez que voluntariamente recibimos y aceptamos el Espíritu Santo y su poder, entonces podremos ser testigos. El mejor testimonio a este mundo de que Cristo es el Salvador son los salvados. El Señor no tiene otra opción de manifestarse a este mundo como el Salvador, a menos que sea a través de usted y de mí. Y por eso esto es tan precioso, tan importante para el reino, que el Señor dice: ustedes necesitan ser bautizados, empapados del Espíritu Santo, para que puedan reflejar a este mundo que han sido salvados, para que puedan ser testigos. El mejor testimonio a este mundo de que Cristo es el Redentor son los redimidos, usted y yo. ¿Cuál será el mejor testimonio a este mundo de que Cristo cambia las vidas? Una vida cambiada, ¿verdad que sí? Hace un momento le pregunté, ¿qué dice la gente de usted? Hay algunos que no tienen una opinión objetiva de nuestras vidas. Cuando yo me convertí en los primeros días, un amigo mío no había tenido la oportunidad de ver el cambio que Dios había hecho en mi vida. Y si le hubieran preguntado a él, ¿qué dices tú de Guido? Yo sé de qué pata coge a Guido, dicen, ¿verdad? Yo sé, yo le conozco a él. Han pasado 25 años. 25 años y medio. ¿Qué dice la gente de usted? Es una vida cambiada. Es una vida renovada. No es el mismo de antes. ¿Sabe que hay cosas que la gente puede decir que suenan malas, pero que son buenas? Que la gente diga, con él no hay cómo hablar de ciertas cosas, con él no hay cómo hacer bromas. Seguro que no. No va a venir a llenar mi mente y mis oídos de basura, ¿no? Hablaba con un hermano los otros días que cuando se reunía la gente a hablar en la factoría, decía, no, espera, no, aquí está él, delante de él no hay cómo hablar de eso. Una vida cambiada. Somos llamados a ser testigos. Una vida rendida al Espíritu Santo de Dios no busca el bien propio, está rendida al Espíritu Santo de Dios. Su pasión es hacer la voluntad del Señor y cumplir con el propósito de su llamado. Ser testigo de Jesús, el privilegio más grande sobre la faz de la tierra. Pues si usted se pone a estudiar la historia nada más, dejando fuera el contexto espiritual, el hombre más famoso que ha existido sobre la faz de la tierra
es Jesucristo. Y ser un testigo de Él es un privilegio grande. Pero lo más importante es ser testigo del Jesús de la Biblia. No estoy queriendo decir que del compadre Jesús, no, pero estoy queriendo decir que en los últimos años, mis hermanos, ha habido una creciente y rampante ola de nueva interpretación de las Escrituras, aún dentro de los medios cristianos. Predicadores y líderes que ya no, ni siquiera, no solamente han dejado de hablar, sino que están negando ciertas doctrinas fundamentales como la venida de nuestro Señor Jesucristo, el retorno de nuestro Señor Jesús. Por ahí hay quienes andan diciendo a mí, me criaron con ese temor. ¿Por qué tiene que tener temor? Usted tiene temor de que venga el Señor Jesús. Usted está andando mal. Si usted está andando derechito y cumpliendo con el plan divino, la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven. Pero dicen, desde pequeño me criaron con ese temor. Y no creo que haría bien a la juventud, no creo que haga bien a los cristianos de hoy en día que anden en ese temor. El que anda en la luz no teme. Ser testigos del Jesús de la Biblia, el Jesús que no compromete la verdad porque Él es la verdad. Aleluya. La unción, el bautismo del Espíritu Santo nos capacita para testificar. Ese es el propósito principal del bautismo del Espíritu Santo. Que usted pueda ser un testigo fiel de Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros y me seréis testigos. Le pregunto a usted, ¿habla usted con osadía de Jesús? ¿Habla usted con sabiduría? ¿Habla usted con autoridad? Esa es la evidencia de que el bautismo del Espíritu Santo le ha preparado para ser un testigo. Hechos 4:13. Dice la palabra de Dios, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, hablaban con osadía. ¿Sabe lo que es osadía? No les importaba ni la misma vida, es ser osado. Hablaban delante de las autoridades eclesiásticas y de las autoridades políticas, hablaban osadamente. Al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, escuche, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. ¿Por qué? Hablaban con osadía y hablaban con sabiduría. Por eso la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Usted ve, no es una opción para el creyente quedarse inmaduro, iba a decir quedarse pequeñito, ¿no? Quedarse niño, no es una opción. A menos que usted escoja rechazar el regalo del bautismo del Espíritu Santo. Pero si usted decide recibir esa unción del cielo, usted va a cambiar, usted va a crecer, usted va a madurar, usted va a empezar a hablar osadamente y con sabiduría. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Pongámonos de pies.